Buenos días, de nuevo en las montañas para platicar sobre espiritualidad de la tierra. En esta mañana fría y nublada y con llovizna. Hoy vamos a hablar de las deidades. Las hemos mencionado mucho en los videos anteriores, hemos hablado de los dioses, las deidades, esto, lo otro, pero no hemos hecho un intento de definición. Y digo intento porque por su propia naturaleza es imposible establecer una definición precisa de las deidades, de lo que son o de quiénes son. Cualquiera de las dos formas, decir qué o quién, es inexacta también, pero en tanto que estamos tratando de generar espacios de sentido y de significado, vamos a tratar de exponer un poquito qué se entiende por deidades, por lo menos desde la perspectiva animista, la perspectiva de la espiritualidad de la tierra. Partimos, si recordamos aquel video donde hablábamos de la jícara de la luz, la jícara sagrada, partimos de la idea de que el universo en su totalidad es uno, ¿sí? Tanto en sus aspectos espirituales como en sus aspectos materiales, tangibles, concretos, es uno, una única unidad, ¿sí? Es una unidad que es consciente, que tiene voluntad, que tiene capacidad de acción continua. Y a esa voluntad única, a esa conciencia única, se le dan diferentes nombres según la cultura que lo defina, que lo intente nombrar. Y desde ahí, pues, se derivan todas estas ideas, todas estas experiencias acerca de lo sagrado. En términos filosóficos, esta idea de que todo es uno se le llama monismo. Ahora, monismo viene de la palabra mono, que significa uno, único, ¿sí? ¿Sí? Todo es uno. Entonces, hay una interpretación del monismo que es el monismo cualificado, que implica que todos los seres y que todas las entidades que podemos percibir forman parte de ese uno, pero no como una ilusión, no como una fantasmagoría, sino que tienen su propia realidad. Entonces las deidades entran dentro de esta cualificación, esta delimitación de esta conciencia infinita, de esta voluntad infinita, de este universo infinito. Entonces, una primera definición de las deidades podría ser justamente este espacio o esta porción infinita de un infinito mayor. Suena paradójico, pero así es, y es difícil pensar en las deidades sin usar proposiciones paradójicas. Son porciones infinitas dentro de un infinito mayor. Estas porciones también tienen esta capacidad de ser conscientes de sí mismas, tienen capacidad de acción, tienen capacidad de generar significado, por supuesto, y se conforman como un entramado de relaciones. Si nosotros vemos las representaciones de las deidades o las simbolizaciones de las deidades en diferentes culturas, normalmente son personas con capacidades extraordinarias, capacidades sobrehumanas. Esto obviamente es un símbolo, es una metáfora, ¿sí? Ahora estoy en una montaña y no podemos suponer que las deidades de las montañas, que normalmente son representadas o simbolizadas como ancianos y ancianas sabias, implique que hay algún anciano por aquí. Bueno, a lo mejor lo hay, pero en términos espirituales un ancestro tal vez que ande por estos lugares. No implica que haya un ancianito aquí en esta montaña controlando la montaña, como si fuera el dueño y señor de la montaña. No, para nada. Lo que se representa de esta manera, lo que se simboliza de esta manera es que la conciencia, este fragmento infinito de conciencia que se encarna, que se hace cuerpo en las montañas, puede ser presentado como un anciano, como una anciana sabia o sabio, pero de manera metafórica, de manera simbólica. Y lo mismo vale con todas las demás deidades, digamos, la dueña de las aguas dulces, la deidad femenina normalmente que se asocia con las aguas dulces, pues no es que haya una mujer invisible controlando los ríos, sino que simbólicamente
ese aspecto de conciencia universal que encarna en las aguas dulces de la Tierra y de todo el universo donde las haya, se puede simbolizar con esta figura de una mujer joven, de una mujer normalmente coqueta y sensual. Entonces, hay que distinguir entre el símbolo y aquello a lo que el símbolo alude. Hay que distinguir muy bien entre el mapa y el territorio que el mapa dibuja, ¿sí? No son la misma cosa. Las deidades obviamente no son personas extraordinarias que habitan en algún plano extra universal, ¿sí? Eso es una idea o es una representación de los sistemas trascendentalistas, de espiritualidad trascendentalista, donde estas figuras sagradas son personas, tienen forma de personas y habitan en un universo paralelo e inaccesible, excepto para algunas personas que han muerto y que han cumplido con ciertas normas, ¿no? Desde la perspectiva animista, pues no, las deidades son la naturaleza, son el espacio físico. Digamos que el universo físico es el cuerpo de las deidades. Ahora, dentro de esta definición podemos hacer una segunda diferenciación, que es que existen deidades mayores y existen deidades menores. ¿Cuáles son las deidades menores? Bueno, aquellas que se derivan de las deidades mayores. Son porciones todavía más pequeñas, pero igualmente infinitas, dentro de esa porción mayor que constituye una división de esta conciencia universal, de esta realidad última, ¿no? Entonces, nosotros como seres y todos los seres, incluso estas plantas, estas pequeñas hierbas que están a mi alrededor, pues también son porciones mucho más pequeñas de estas deidades, de estos grandes sistemas de relaciones conscientes y con voluntad que son las deidades. Eso implica que para nosotros los seres humanos no tenemos conocimiento de todas las deidades, conocemos algunas y hay muchísimas, hay posiblemente infinidad de deidades que nunca podremos conocer. Prácticamente para cualquier cosa que podamos pensar, cualquier cosa que podamos percibir, que podamos imaginar, que podamos delimitar con nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestra imaginación, existe una deidad, sea una deidad mayor, sea una deidad menor. Nosotros conocemos un pequeño rango, ¿sí? un pequeño espectro, pero ese espectro, por supuesto, es infinito en tanto que son aspectos de una conciencia y de una realidad también infinita y limitada, pero que se manifiesta con estas divisiones, estas fragmentaciones, ¿no? Entonces, hay una conexión directa entre los seres individuales, las deidades menores, las deidades mayores y la fuente sagrada de todo el universo, que a su vez es también sagrado, ¿no? En tanto que todo es una única realidad, una única conciencia, una única voluntad desplegándose y replegándose en infinitas formas, en infinitas conciencias. Hay muchos modelos de deidades en las distintas culturas y en general se encargan de distintos aspectos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, están las deidades creadoras, que muchas veces se relacionan con la Madre Tierra, con el Padre Cielo, con parejas creadoras o meteotl acá en México, en la tradición de los antiguos nahuas y de los actuales también, por cierto, ¿sí? De estas figuras que crean, que le dan forma al mundo, pero que tienen su origen en esta conciencia anterior, en esta fuente anterior, ¿sí? Hay deidades de la sabiduría, que normalmente son ancianos, por supuesto, porque es difícil para un joven ser sabio, ¿sí? Entonces, usualmente estas deidades del conocimiento y la sabiduría, pues son deidades antiguas, deidades ancianas. Usualmente se relacionan con las montañas, se relacionan con el viento, porque el viento tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el aliento, ¿sí? Hay deidades también que están asociadas con la transformación, con los caminos, y aquí usualmente son estas figuras del trickster, de la deidad
que hace bromas, que juega, que hace trampas incluso, pero que tiene la misión sagrada, por así decirlo, de permitir el movimiento, de permitir el intercambio. Usualmente son deidades que también tienen que ver a veces con el comercio, ¿sí? Con el movimiento, el desplazamiento, las puertas, los umbrales, en fin. Hay deidades de la vida, de la sexualidad, de la maternidad, de las aguas, ¿sí? Usualmente son deidades femeninas, por razones obvias, ¿no? Se asocia con el embarazo, ¿sí? También hay deidades de la guerra que se asocian con el fuego, muchas veces son deidades de la destrucción, de la transformación drástica. Y aquí hay deidades tanto masculinas como femeninas. Recordemos, como planteábamos cuando hablamos de la jícara de la luz, que las deidades pueden ser tanto masculinas como femeninas. Una misma deidad tiene ambos aspectos, ¿sí? Pero de eso hablaremos en otra ocasión. También, por supuesto, hay deidades de las enfermedades, y hoy en día con la pandemia estamos viendo una manifestación de estas deidades de la enfermedad, cuyo territorio normalmente se asocia con las zonas pantanosas. Y también, finalmente, hay deidades de la muerte y del renacimiento. Estas deidades suelen asociarse con las cuevas, con las profundidades, con espacios oscuros, ¿sí? Justamente en una relación simbólica y simbiótica, se puede decir también, con los vientres, con las tumbas. Solo son algunos ejemplos, pero hay muchos, y cada cultura y cada camino espiritual tiene sus maneras de definirlos, tiene sus maneras de plantearlos. Entonces, vamos a dejarlo por aquí, en este punto. No seguiremos hablando más. Recuerden que todo esto es apenas una metáfora, un intento de definir y delimitar algo que por su propia esencia, por su propia infinitud, es imposible de delimitar. Bueno, lo dejamos aquí y les envío, como siempre, muchas bendiciones y todo mi agradecimiento.